La problemática del cambio climático en México. México ha pasado a ser uno de los países con mayor diversidad en flora y fauna a ser uno de los principales países en América Latina con altas tasas de contaminación y transformación al medio ambiente. A partir del desarrollo económico e industrial impulsado desde el reparto agrario, ha causado que el país sufra una enorme pérdida de vegetación. Al mismo tiempo, el número de empresas y sobreexplotación de recursos se ha incrementado. El gas de efecto invernadero que más aportación brinda a México es el dióxido de carbono, representando hasta un 71% de las emisiones totales. En segundo tenemos al gas metano, dividiéndose en un 64% de la quema de combustibles fósiles, siendo un 10% del sector ganadero y pecuario, 8% del sector industrial, 7% de los residuos tóxicos, 6% por extracción de petróleo y gas natural y finalmente un 5% con actividades agrícolas. Las consecuencias del cambio climático han pasado de aparecer únicamente en regiones naturales a poder presenciarse en ciudades y hogares, afectando la vida de millones de mexicanos. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos es el aumento de temperatura, que en los últimos años ha aumentado hasta 4 grados centígrados, haciendo que las épocas calurosas duren más, sobre todo en estados del norte como Chihuahua, Sonora y Durango. Asimismo, la disminución de precipitación en el sureste del país aumenta la probabilidad de sequías, calores extremos, así como la presencia de fenómenos como incendios e inundaciones. Esto ha sido debido a la degradación ambiental que ha sufrido la región, tales como son en los estados de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, los cuales ocupan una gran parte, representando el 67% total de los bosques degradados o talados. Otra de las consecuencias más graves puede ser la desaparición de varias ciudades del país, según FloodMap, un programa realizado por la NASA, en donde muestra un aproximado de cómo se verían las ciudades que quedarían bajo el agua. Planes de acción de México y medidas contra el cambio climático. Actualmente México cuenta con un amplio marco institucional contra el cambio climático, comenzando con la ley máxima, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dentro de su artículo 4 establece el derecho al medio ambiente sano, brindando una obligación al Estado para tomar responsabilidad sobre las acciones y consecuencias que violen dicho derecho. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador, realmente no existe un señalamiento directo con respecto al cambio climático. Sin embargo, también tenemos la Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40, que se conforma en un instrumento de largo y mediano plazo para hacer frente al cambio climático, al mismo tiempo que pugna una economía eficiente y sustentable. Por otra parte, el Programa Especial de Cambio Climático permite establecer objetivos y estrategias para la lucha contra el cambio climático a partir de la adaptación y la mitigación de este. La Estrategia del Cambio Climático para el 2050 orienta la política nacional para hacer el frente al cambio climático a mediano y a largo plazo, enfocando la economía en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en el dióxido de carbono. Por último, tenemos el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el cual es un programa establecido para acercar al sector energético al uso eficiente, limpio y óptimo en diversos procesos, ya sea de explotación, producción, transformación y consumo. Ante la falta generalizada de la cultura del reciclaje, México ha optado por el reciclaje en carreteras a partir del uso de pavimentos asfálticos reciclados, puesto que éstas habrían de permitir solo un menor uso de energías en la extracción, procesamiento y aplicación de las materias primas para la construcción de carreteras. Dentro de los planes políticos está el fomento a la reforestación, ya que ciertas especies han permitido un mejor manejo de esta estrategia de adaptación y mitigación, siendo que un sembrado correcto permite una mayor supervivencia de las mismas, creando una mejora en la fertilidad de los terrenos, la temperatura, la humedad y la disponibilidad de agua de la región en donde se planten. En 1969 tuvo lugar el Congreso Científico Internacional de FONUX, el cual difundió un importante informe en el que renombrados expertos de diversos países
promovieron la evidencia científica para aprobar la degradación ambiental en ese tiempo. Poco después, en 1972, se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. De ella emanó una importante declaración que reconoció la obligación de todos los países de participar en la protección del medio ambiente global. Posteriormente, en la Declaración sobre el Medio Humano, los países aceptaron por primera vez una limitación al principio de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. En el principio 21 de dicha declaración se confirmó el derecho de los estados de explotar sus recursos naturales conforme a sus propias políticas de desarrollo. Sin embargo, también se complementó con la obligación de asegurarse que las actividades realizadas en su territorio no causaran daños a zonas localizadas más allá de su jurisdicción. México ha tenido participación en los foros internacionales que han tenido lugar en los últimos 30 años, teniendo una presencia importante, ya que para México no tuvo ningún problema el firmar estos acuerdos debido a que la autodeterminación de sus propios recursos había sido estipulado desde la Constitución de 1917. Es así que cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera, este le dio un papel de liderazgo a México. Es así como México participó en la negociación, la adopción de numerosos tratados ambientales que fueron formulados con enfoques sectoriales y parciales, además de que nuestro país es un estado parte de los tratados como el Convenio de Londres sobre Vertimientos o la Convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Natural y Cultural.